Imagina por un momento una vida normal, una pareja, una casa, una rutina cotidiana, hasta que todo cambia en un instante. En la ciudad de Troy, en Illinois, Richard Mage, un hombre de 53 años, desaparece, sin dejar rastro. Su esposa Jennifer se encuentra atrapada en una espiral de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde cada historia guarda un secreto. Antes de comenzar, quería pediros que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Esta es la mejor manera de poder llegar a más personas y seguir recordando historias que merecen ser recordadas. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. El 27 de abril del 2022, todo comenzó como cualquier otro día para Richard. Nada indicaba que este día sería diferente. De hecho, Richard salió por la mañana a trabajar, asegurándole a Jennifer, su mujer, que regresaría temprano a casa para descansar. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Jennifer recibió un mensaje breve de Richard, en el que decía que no se encontraba bien y que regresaría temprano a casa. Este mensaje, aunque corto, no daba más detalles de su malestar, pero lo suficiente como para que Jennifer dejara de preocuparse. Pero pasaban las horas y Richard no regresaba. A las 6 de la tarde, Jennifer comenzó a preocuparse. Intentó llamarlo varias veces, pero siempre saltaba su buzón de voz. Lo primero que pensó es que era raro que no la contestara, pero para quedarse tranquila, se le ocurrió que pudiera estar resolviendo algún asunto de última hora en la oficina. Seguían pasando las horas, sin tener noticias de Richard. A las 7 de la tarde, Jennifer ya estaba inquieta. Se dirigió al lugar donde Richard aparcaba el coche, y allí estaba, el vehículo aparcado. Pero no había ni rastro de Richard dentro de la casa. Recorrió todas las habitaciones, pero no encontró nada. En la mesa del recibidor estaban las llaves del coche. Su chaqueta, que normalmente dejaba en el perchero, no estaba allí. Pero lo extraño era que no había señales de que él hubiera salido de casa. A las 8:30 de la tarde, Jennifer decidió llamar a la policía, que se presentó en el domicilio de forma inmediata. Cuando llegaron, al comprobar que no había señales de violencia o cualquier indicio de que algo estuviera mal, les preocupó. Los agentes comenzaron a inspeccionar la casa con detenimiento, buscando cualquier pista que pudiera indicar qué había sucedido con Richard. En la planta baja, revisaron los armarios, los baños, las habitaciones, pero no encontraron nada. Mientras revisaban el pasillo y la parte trasera de la casa, los oficiales se dieron cuenta de un olor inusual. Al principio, solo era un olor desagradable, como a humedad, pero al acercarse, el olor se hacía insoportable. Los agentes aseguraron que probablemente era un problema de tuberías y la comentaron que llamara a un fontanero. La policía continuó registrando la casa sin encontrar indicios de que Richard hubiera sido víctima de algún crimen o que se hubiera ido por su cuenta. Al no encontrar ninguna prueba, la policía dejó de buscar y Jennifer se quedó desolada, con la esperanza de que el día siguiente trajera alguna explicación. La policía comenzó a pensar en la idea de una desaparición voluntaria. Richard era un hombre adulto que tenía el derecho de irse si lo deseaba, pero sin embargo, todo parecía indicar que algo no encajaba. A la policía les preocupaba la falta de pruebas. No había signos de lucha,
ni huellas de violencia. Y además, Richard, quien supuestamente había salido de la oficina para regresar a casa, parecía haber desaparecido sin dejar rastro, a pesar de que él le había enviado un mensaje a su mujer diciendo que se sentía mal y que iría temprano. A partir de aquí, no había ninguna otra pista de lo que había hecho después. En un primer momento, pensaron que tal vez se había desorientado o que había sufrido algún problema de salud en el camino. Se comenzaron a organizar búsquedas por la ciudad de Troy y sus alrededores. Se utilizaron perros y equipos especializados para poder encontrar alguna pista de su desaparición. Se rastreó su ruta diaria al trabajo, lugares a los que Richard solía ir. Incluso se interrogaron a compañeros de trabajo y amigos. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, no encontraron nada. Nadie había visto a Richard desde que salió de la oficina aquella tarde. Pero lo que realmente parecía extraño es que no había señales de su vehículo fuera de la casa. El coche estaba estacionado frente a la entrada como si él nunca hubiera salido. En los días siguientes, la policía siguió interrogando a más personas. Sus compañeros de trabajo afirmaron que Richard había estado trabajando normalmente ese día y que nadie vio nada raro en su comportamiento ni en las horas previas a su desaparición. En su lugar de trabajo, los registros indicaban que había salido alrededor de las 4 de la tarde. A medida que los días pasaban, las autoridades comenzaron a considerar una teoría mucho más dramática, ya que el escenario no se ajustaba a una fuga voluntaria. Había algo, en este caso, que no tenía explicación. Incluso los expertos en desapariciones se encontraban confundidos. Los perros y las cámaras de seguridad no habían captado nada y no parecía haber pruebas de que Richard hubiera sufrido un accidente. Pero a pesar de los esfuerzos de la investigación, la falta de pistas y la ausencia de evidencias llevaron al caso a un callejón sin salida. Después de unos meses de incertidumbre, la tensión en la casa había crecido. A pesar de las búsquedas, nadie había encontrado pistas sobre el paradero de Richard. Sin embargo, algo que nunca dejó de inquietar a Jennifer era el extraño olor persistente que llenaba ciertos rincones de la casa. Jennifer había notado este olor poco después de la desaparición de su marido, pero siempre pensaron que se trataba de problemas de fontanería o acumulación de basura en ciertos lugares del hogar. Con el paso de los meses, la vida continuaba, pero la sensación de que algo estaba mal nunca había desaparecido. Jennifer realizó reparaciones en las tuberías, revisó las paredes e incluso contrató a especialistas para erradicar el mal olor. Pero ninguna solución parecía funcionar. Y lo más misterioso era que el olor no se extendía por toda la casa. Solo se mantenía en zonas específicas, como si algo estuviera oculto. En diciembre del año 2022, 8 meses después de la desaparición de Richard, Jennifer decidió preparar la casa para las fiestas navideñas. Subió al ático y bajó al sótano para buscar las decoraciones. Y en ese proceso llegó a un pequeño armario, situado debajo de la escalera, un lugar que rara vez utilizaba. Al abrirlo, el olor era insoportable, pero lo que encontró fue aún peor. Allí oculto, detrás de una pila de cajas y objetos almacenados, estaba el cuerpo de Richard, en un avanzado estado de descomposición. Jennifer, en estado de shock, llamó a la policía. Cuando llegaron, confirmaron que el cuerpo se encontraba
en estado de momificación. La policía concluyó que Richard había muerto por suicidio. Para Jennifer fue tremendo saber que durante meses había vivido sin saber que su marido siempre estuvo allí, en su propia casa, escondido en un lugar que había pasado por alto tantas veces. Aunque el caso de Richard Mage tuvo un trágico final, nos recuerda lo esencial que es la salud mental y el apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles. Nos enseña que a veces las respuestas están más cerca de lo que imaginamos, pero solo cuando miramos con verdadera atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un like. Vuestro apoyo es lo que hace posible seguir recordando historias. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que en cada misterio hay una verdad esperando a ser descubierta.